Amables oyentes, muchas gracias por recibirnos en su casa en esta hora. Quiero trasladarles un versículo que está en San Marcos capítulo 5, versículo 15. Vinieron a Jesús, pues, y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Hasta aquí la lectura de la hermosa palabra del Señor. El título del sermón: Jesús venció al diablo y sus demonios. Ya conocemos la historia triste de este hombre, que estaba poseído por una cantidad de demonios y vivía en los sepulcros, rompía las cadenas que le ponían, las destrozaba como si fueran una porción de hilo. Estaba desnudo, se golpeaba con piedras. Bueno, era una tragedia impresionante, poseído por demonios. Y déjeme decirle que esto no es un cuento de la antigüedad. Hoy millones de personas están poseídas por demonios. Pero déjeme decirle que no es mi intención volver a repetir esta historia. No, me trasladaré al versículo 15. Dice que ese hombre, reitero, estaba desnudo, vivía en el cementerio, se golpeaba con piedras, reventaba y asustaba a todos los que pasaban por ahí. Y dice que prácticamente estaba muerto, espiritualmente estaba muerto. Satanás había poseído su pobre alma y lo tenía destrozado ese pobre hombre. Hoy vivimos en una sociedad poseída por los demonios, una sociedad que está dirigida por el diablo. Por eso vemos tanta maldad, tantas cosas perversas, ruines e inmorales. ¿Por qué? Porque el mundo está dirigido por Satanás. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Pero la pregunta mía es esta. El asunto es muy largo y gastaría mucho tiempo. Solamente quiero hacer una pregunta. ¿Qué hizo el Estado por este pobre hombre? Absolutamente nada. Hoy vemos las calles de las grandes ciudades del mundo destruidos por los demonios, destruidos por posesiones demoníacas a través de las drogas, del alcoholismo, de la prostitución, de tantas inmundicias que ha inventado Satanás. ¿Qué hicieron las personas o los entes encargados de la obra social en las grandes ciudades del mundo? ¿Y su familia? ¿Dónde estaba su papá, su mamá, sus hermanos? ¿Qué hizo su familia por él? ¿Dónde estaban a propósito? ¿Dónde estaban los buenos amigos de él? Es que uno no tiene amigos sino cuando tiene que darles. Pero cuando te quedas sin dinero, cuando caes en una prisión, cuando caes a un hospital, te darás cuenta que amigos no hay. El único que se queda contigo en las buenas y en las malas se llama Jesucristo. Pero hay otra pregunta. ¿Dónde estaban los especialistas de su tiempo? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los religiosos moralistas de su tiempo que cacarean tanto ser los enviados de Dios? ¿Dónde andaban? ¿Dónde estaban? Ninguno de ellos pudo hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque contra las potencias del infierno no existe sino un solo poder. Allí no sirve, allí no funciona la medicina ni la tecnología. El médico te puede decir, muchas veces oímos al médico que le dice a los parientes, a los familiares, queremos decirle que la ciencia y la tecnología le aplicó todo lo que podíamos, pero no ha sido posible, llévenlo a la casa y déjenlo morir.
¿Sabes una cosa? Hay uno que tiene más poder que la tecnología, hay uno que tiene más poder que la ciencia y es capaz de transformar el corazón de un endemoniado en un santo. Por eso te lo predico con plena autoridad y este mensaje nadie me lo podrá reprochar porque es extraído de las Santas Escrituras. Yo recuerdo hace unos años cuando era pastor en la central de Sincelejo, me tocó trasladarme a una casa fuera del templo para poder construir un templo allí y organizar la construcción del templo, perdón, de la casa pastoral. Y un día estaba yo ahí haciendo algunos trabajos cuando llegó un hermano que tenía un auto y me dijo, hermano, voy para el hospital con el hermano fulano de tal que está muy grave. Y yo dije, ¿dónde está el muchacho? ¿Dónde está el hermano? Y salí a verlo y tenía los tobillos en una parte de la ventana y la cabeza en la otra parte, pero no estaba reposando, su cintura no estaba reposando en el asiento trasero, no, estaba derechito, los pies puestos en la ventana izquierda y la cabeza puesta en la ventana derecha. O sea que estaba era levitando. La levitación es diabólica. Por eso a los niños, a los adultos no se debe llevar a los circos donde hay levitación, porque la levitación es diabólica, es promovida por los demonios. Y le dije al hermano, hermano, esto no es para los médicos. Los médicos saben de pepas y de drogas, pero de estos poderes de los demonios, ningún médico tiene poder contra los demonios ni contra las fuerzas del mal. Tráigamelo para acá y llamé a unos hermanos, unos ancianos de la iglesia y le reprendimos esos demonios y el hombre quedó completamente libertado, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los poderes del infierno, contra el diablo y sus demonios, contra huestes de maldad en las regiones celestes, pero Cristo nos dio una investidura poderosísima contra los demonios. Y quedó completamente libre. El único que demostró poder sobrenatural sobre el diablo y sus demonios tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Él venció al diablo con su muerte y a la muerte la venció con su resurrección triunfal. Amigo oyente, no sigas creyendo esa falacia mentirosa de que Jesucristo está en el santo sepulcro. Mentiras del diablo. Jesucristo resucitó al tercer día. Y te quiero contar algo, resucitó, se levantó de la tumba por su propio poder y nunca más la muerte tendrá poderes sobre él. Él vive para siempre. Y sabes una cosa, subió por encima de todos los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como el único y verdadero Dios. Después de haber vencido al diablo y a la muerte, subió por encima de todo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como el máximo, como la máxima expresión de autoridad universal y espiritual. Venció al diablo, venció a los demonios, venció la enfermedad, venció el pecado, venció el mundo. Jesucristo es el único remedio contra todos estos males que afectan a la sociedad contemporánea. La invitación hoy, pues, volvernos a Jesucristo, recibir a Cristo en tu corazón como el único y verdadero Dios y la vida eterna. Solo Él. Y cuando vino la gente, a ese que posaba en los sepulcros, que se golpeaba con piedras, a ese que andaba desnudo en las vías públicas, ahora lo vemos sentado. Sentado quiere decir que Dios había hecho una obra gigantesca en la vida de este muchacho. Los demonios lo tenían corriendo. Usted verá en las grandes y pequeñas ciudades a hombres que caminan solos recogiendo basura, echando sobre sus espaldas toneladas de basura, cargando bultos semidesnudos, los verá, ellos están poseídos por demonios.
No tanto es la droga, es que la droga es el efecto con el cual los demonios los introdujeron en ese mundo de tinieblas, pero Él vino para libertar a los cautivos, para abrirle la cárcel a los presos, para sanar a los quebrantados de corazón. Así que si usted tiene un enfermo con esta clase, Jesucristo es el único que vino a abrirle la cárcel a los presos, a libertar a los cautivos y a pregonar el año agradable del Señor, que es la gracia de Dios. Que Dios nos ayude a entender que solo Jesucristo es el personaje central por encima de todos los personajes de este planeta. Y la invitación hoy es a volvernos a Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te bendiga y te guarde.